Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado La fe de la Iglesia primitiva. De toda la historia del cristianismo, la época en que los creyentes tenían la fe más íntegra y recta fue la época de la Iglesia primitiva. Entonces, ¿qué mentalidad, qué fe y qué enseñanzas tenían entonces? ¿Qué debemos aprender de ellos, los que vivimos en esta época? Hoy, averigüemos acerca de estos asuntos a través de la Biblia. El aspecto más notorio de la fe de la Iglesia primitiva era que creían en Dios que había venido en cuerpo. Este era el núcleo de su fe. Si quisiéramos resumir sus creencias en un único concepto, este sería su fe en Dios, que vino como un hombre. Precisamente porque tenían esta creencia, la Iglesia primitiva fue malinterpretada continuamente por los que creían en el judaísmo. Fueron tildados de herejes y llamados secta de los nazarenos. A Jesús, los escribas y los fariseos le increparon directamente diciéndole: ¿cómo puedes tú, siendo hombre, decir que eres Dios? En ese momento, ¿qué habrá pensado Dios al respecto? ¿Acaso Dios no puede venir a esta tierra en cuerpo? Vayamos a 1 de Juan, capítulo 4, y averigüemos cómo pensaban los santos de la Iglesia primitiva acerca del hecho de que Dios hubiera venido en cuerpo y qué fe tenían. Veamos 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, ¿cómo ha venido? Ha venido en carne. ¿Qué espíritu es ese? Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido a la tierra en cuerpo es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. El aspecto fundamental de la fe de la Iglesia primitiva era la creencia en que Dios había venido a la tierra en cuerpo. Esta es la base del cristianismo. Es decir, la creencia en Dios hecho hombre se llama, en una palabra, cristianismo. Sin embargo, hoy en día, el cristianismo ha degenerado hasta el punto de que nos rechazan tajantemente cuando predicamos que Dios ha venido en cuerpo. Es una situación deplorable. Fijémonos otra vez en el versículo 2. Dice que Jesucristo ha venido en carne. No dice que haya venido en espíritu. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todos los santos de la Iglesia primitiva aprendieron esto, lo comprendían y lo creían. Por eso, el apóstol Juan escribió claramente acerca de la venida de Cristo a esta tierra en cuerpo. Veamos Juan, capítulo 1, leamos el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí está hablando acerca de Dios, que existía desde el principio como el Verbo. Este Dios, que era el Verbo en el principio, ¿acaso no es Dios Jehová? Sin embargo, en el versículo 14, también menciona aquel Verbo, es decir, el Verbo que existía en el principio. ¿Y qué dice que ocurrió? Fue hecho carne. ¿No significa esto que Dios vino en cuerpo? En el versículo 1 del mismo capítulo dice: el Verbo era Dios, ¿verdad? Acerca de Dios, que es el Verbo, está escrito: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Aquí el unigénito se refiere a Jesús. Por tanto, estas palabras significan que Dios, que es el Verbo, vino a la tierra en cuerpo con el nombre de Jesús para anunciar la verdad de salvación a la humanidad. En los versículos 1 y 14 del primer capítulo del Evangelio de Juan, vemos que el apóstol Juan identificó a Jesús en su estado espiritual con Jesús que estaba vestido del cuerpo. En cambio, los fariseos y los escribas no aceptaron ni recibieron a Dios que había venido en cuerpo. Pensaban que, si Dios está en el cielo, ¿cómo puede hacerse hombre y venir con el mismo aspecto que nosotros? Tenían esta creencia equivocada. Tal como hemos visto en 1 de Juan, capítulo 4, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Esta es la enseñanza de Satanás que está contra Dios. Los santos de la iglesia primitiva creían firmemente en esto. Por eso, la Biblia recalca que Dios realmente vino a la tierra en cuerpo como el unigénito del Padre, con el nombre de Jesús, y habitó entre nosotros. Esta era la fe de los santos de la iglesia primitiva, y es la enseñanza que se ha transmitido en la iglesia de Dios desde esa época. Ahora vayamos a Juan capítulo 10. En esos días, aparte de los santos de la iglesia primitiva, estaban los escribas y fariseos, los líderes religiosos de la época. Veamos qué clase de fe tenían ellos. Veamos Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, ¿qué dijeron? Te haces Dios. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, queriendo decir, yo soy Dios mismo, los judíos cogieron piedras para apedrearle. Los creyentes de la religión preponderante de ese entonces pensaban que un simple hombre se estaba igualando a Dios y les parecía que decía blasfemias. Por el contrario, la iglesia primitiva, que es nuestra misma iglesia de Dios, creía en que Dios había de venir con aspecto humano y habitar entre nosotros. No hay ninguna diferencia entre la fe de la iglesia primitiva y la fe que tenemos hoy en día en la iglesia de Dios. En este momento, la fe de la iglesia primitiva permanece intacta en nuestra iglesia de Dios. Jesús dijo claramente, yo y el Padre uno somos. A esto los judíos replicaron, ¿cómo puedes tú, siendo hombre, decir que eres Dios? Pensando que blasfemaba, se dispusieron a apedrear a Jesús. Esto fue lo que ocurrió hace 2000 años en Israel. Y hoy en día ocurre exactamente lo mismo que 2000 años atrás. Realmente, Dios ha venido a la tierra en cuerpo como el Espíritu y la Esposa, para la salvación de la humanidad, y están llamando a todas las personas a venir a los brazos de Dios. Pero los difamadores siguen obstaculizando su obra. Así como obstaculizaron la obra de salvación de Jesús hace 2000 años, ahora, en esta época, se oponen a Dios Elohim, que ha venido a la tierra como el Espíritu y la Esposa. Ahora, veamos las palabras de Mateo capítulo 16, para comprender cómo aprendieron y llegaron a creer en Dios, que había venido en cuerpo, los santos de la iglesia primitiva. Leamos Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es decir, ¿vosotros quién creéis que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si vemos esta palabra conectándola con el versículo relacionado de Isaías capítulo 9, versículo 6, entenderemos qué significa. Tú eres el Dios viviente. En Isaías capítulo 9, versículo 6 está escrito, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice que nacerá un hijo, pero ¿quién es realmente ese hijo? Es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entendiendo el concepto de la Trinidad, Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres Dios, de quien profetiza la Biblia. Pedro mostró esta fe. Veamos el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Jesús no le dijo que estaba equivocado. Al contrario, expresó, has respondido correctamente. Es decir, Jesús bendijo a Pedro, que tenía fe en Dios que había venido a la tierra en cuerpo, e incluso le otorgó la inmensa bendición de encomendarle las llaves del reino de los cielos. Leamos desde el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así pues, la fe en Dios hecho hombre fue una enseñanza que Jesús mismo dio. Y esta era la creencia principal de la iglesia primitiva. También en esta época existe la fe en Dios hecho hombre, que es el cristianismo. Por eso, los cristianos dicen que crean en Jesucristo, ¿verdad? Creer en Jesucristo significa creer que Dios vino a esta tierra como un ser humano. Por eso, Pedro fue bendecido por Jesús y también todos los santos de la iglesia primitiva. Las palabras, todo aquel que niega que Jesucristo ha venido a la tierra en carne es del anticristo, significan, dicho de otro modo, que aquellos que tienen fe en Dios que ha venido a la tierra en cuerpo son los que recorren el camino correcto de la fe. En Juan capítulo 1, versículos 1 y 14, el apóstol Juan manifestó su fe en que Dios había venido en cuerpo. Y el apóstol Pedro declaró su fe ante Jesús diciendo, tú eres Dios que ha venido a la tierra en cuerpo. Ahora, veamos cómo testificó el apóstol Pablo acerca de Dios que vino en cuerpo en los libros del Nuevo Testamento. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Confirmemos que todos los santos de la iglesia primitiva tenían esta clase de fe, y así tengamos la firme convicción de que esta es la fe que nos conduce a la salvación. Leamos Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de... ¿quién? De Dios. Jesús es en forma de Dios. En otras palabras, Él es Dios mismo. ¿Con qué dice que se vistió Dios al venir a esta tierra? Vino a esta tierra vistiéndose del cuerpo, con el nombre de Jesús.
Esto es lo que explica aquí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién escribió el libro de Filipenses? Fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía fe en Dios, que había venido a la tierra en cuerpo. Pedro también tenía esta fe. Y el apóstol Juan, que escribió las palabras de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 14, también tenía esta fe. Todos ellos fueron personas que recibieron la salvación. Todas las personas que creían en Dios que había venido a la tierra en cuerpo, recibieron la salvación. En cambio, acerca de los que no tienen tal fe, la Biblia dice que son los que han recibido el espíritu del anticristo. Hoy en día, hay muchas personas que, cuando oyen que Dios ha venido a la tierra en cuerpo, dicen, ¿pero eso es posible? ¿Esa religión no es extraña? Pero la Biblia enseña que la fe verdadera consiste en creer en Dios que ha venido en cuerpo. Necesitamos entender bien que este es uno de los puntos fundamentales del cristianismo. Los hijos de Sión debemos comprender correctamente cuál es la situación espiritual de nuestros tiempos. Debemos entender que Pedro tenía esa fe, Pablo tenía esa fe, y el apóstol Juan también tenía esa fe, y que todos los santos de la iglesia primitiva creían absolutamente en que Dios había venido a esta tierra en cuerpo. Teniendo esta certeza mediante las palabras de la Biblia, todos nosotros debemos tener fe en el Espíritu y la Esposa que han venido a esta tierra y seguirlos hasta el final por donde quiera que nos guíen. Vayamos a Isaías capítulo 9. Los profetas del Antiguo Testamento también profetizaron que Dios ciertamente vendría a la tierra en cuerpo. Veamos juntos la profecía de Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el versículo 6, ¿qué dice que haría el Dios fuerte? Nacería como un niño. Dios Todopoderoso tomará la forma de un bebé y nacerá como uno de nosotros. Un niño nos es nacido, significa que Dios nacería. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. El profeta Isaías explicó claramente que Dios Padre se vestiría del cuerpo y nacería en esta tierra como un hijo. Los profetas, los apóstoles y todos los santos de la iglesia primitiva testificaron que Dios ciertamente se ha hecho hombre y ha morado entre nosotros. También el apóstol Pablo testificó que Dios había venido a la tierra en cuerpo al predicar el Evangelio a los romanos, los gentiles. Podemos ver esto en Romanos capítulo 9. Esta era la fe de la iglesia primitiva, la fe que tenían todos los santos de aquella época. Veamos juntos Romanos capítulo 9, versículo 5. En el capítulo 9, versículo 5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué dice que hizo Dios? Él vino en la carne. El apóstol Pablo comprendió que Dios había venido en cuerpo y habitado entre nosotros, y lo predicó incluso a los gentiles. Jesucristo vino a la tierra en forma humana,
Pero este Jesús que vino en cuerpo, ¿quién era realmente? Él es Dios. Aquí vemos que el apóstol Pablo testificó esto a los romanos. Veamos de nuevo el versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿No significan estas palabras que Cristo nació vistiéndose del cuerpo? ¿Y quién es Él? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Este Dios es Jesucristo, a quien conocéis y en quien creéis. El apóstol Pablo testificó esto. Esta era la fe de la iglesia primitiva, la fe que tenían los santos de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, la iglesia de Dios, tenía esta doctrina. A pesar de ello, las iglesias de hoy en día se llevan las manos a la cabeza cuando decimos que Dios ha venido a la tierra en cuerpo. ¿Acaso es eso posible? Eso es una secta. Dicen exactamente lo mismo que dijeron los fariseos y los escribas. ¿Por qué consideraban el cristianismo como una herejía? Era porque pensaban que los cristianos creían en un hombre como Dios. Por eso, los santos de la iglesia primitiva fueron perseguidos. Hoy en día, nosotros estamos recorriendo el mismo camino que los santos de la iglesia primitiva. Acerca de este asunto, veamos Hechos, capítulo 24. Veamos juntos el capítulo 24, versículo 1. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. ¿Y cómo lo llamó? Cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿A quién estaban llamando secta de los nazarenos? Hacían referencia a Jesús. Lo llamaron hereje. ¿Por qué dijeron esto? En Juan capítulo 10, vimos que los judíos acusaron a Jesús diciendo: tú, siendo hombre, te haces Dios, y quisieron apedrearlo. A través de esto podemos entender que tildaban a Jesús y a todos los santos de la iglesia primitiva de herejes, porque una de sus doctrinas era que Dios se había hecho hombre. Así que, si entendemos bien por qué los santos de la iglesia primitiva fueron llamados herejes y difamados por los líderes religiosos de esa época, fue por causa de la verdad. Fue igual entonces que ahora. La verdad ha sido perseguida, difamada y tildada de herejía, tanto hace 2000 años como ahora, por esta misma razón. Todos los antepasados de la fe de la iglesia primitiva, como Pablo, Pedro y Juan, recibieron la salvación y pudieron entrar en el reino de los cielos. Así que no cabe duda de que la fe por la cual podemos recibir la salvación debe incluir la verdad de que Dios ha venido a la tierra en cuerpo. Sin tener esa fe, de ningún modo podremos entrar en el reino de los cielos. Jesús mismo dio una enseñanza al respecto para todos los hijos de Sión. Vayamos a Mateo capítulo 11. Capítulo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es, ¿quién? El que no halle tropiezo en mí.
El que no halle, tropiezo en mí. Con esto quiso decir, no miréis solo mi apariencia física, sino fijaos bien en las obras que estoy haciendo, viéndolas a la luz de las profecías. Ved quién está haciendo en este momento las obras que solo Cristo puede hacer, las obras que solo Dios puede hacer. Y dijo, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Todos nosotros debemos tener una fe firme en Dios, que vino a esta tierra en cuerpo, al igual que los santos de la iglesia primitiva. Jesús dijo claramente estas palabras, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La verdad más excelente, que nos permite incluso recibir las llaves del reino de los cielos, es la fe en Dios que ha venido a la tierra en cuerpo. Si tenemos esa fe, podremos apreciar las palabras de Jesús y valorar sus enseñanzas. Pero si no tenemos esa fe, por muy preciosas que sean las palabras y enseñanzas que Cristo nos da, las menospreciaremos. Los fariseos y los escribas no hicieron ni el menor caso de las enseñanzas de Jesús. En cambio, personas como Pedro, Juan o Pablo consideraban absolutas cada una de las palabras que Jesús decía. En esta época, teniendo esa clase de fe, participemos en el movimiento para salvar al mundo entero que Padre y Madre están guiando. Espero que durante la semana de oración todos oremos fervientemente y alcancemos el arrepentimiento hermoso y lleno de gracia. Tengamos la misma fe correcta que los santos de la iglesia primitiva y sigamos al Espíritu y a la Esposa hasta el final para poder entrar en el eterno reino de los cielos. Con esto concluyo el sermón. Muchas gracias.